La guía de práctica clínica define a la úlcera péptica como la presencia de daño o lesión de la mucosa gástrica o duodenal, el cual penetra hasta la muscularis mucosae, cicatriza con un tejido de granulación y endoscópicamente mide más de 5 milímetros. Se menciona que uno de cada 3 adultos va a presentar de manera global dispepsia y que de los pacientes que muestran síntomas gastrointestinales, aproximadamente del 10 al 20% va a presentar una úlcera péptica. En cuanto a los factores de riesgo, los más importantes son la infección por Helicobacter pylori y la ingesta de AINES. Estos son responsables del 48 y el 24% de las úlceras pépticas de manera respectiva. El tabaquismo se menciona como un factor importante de recurrencia y se mencionan otros factores de riesgo como son los estados hipersecretores y el antecedente tanto personal como familiar de haber padecido de una úlcera péptica. Clínicamente, la úlcera péptica se va a presentar con dolor. Este dolor va a ser de localización epigástrica, va a ser de un carácter ardoroso, urente o quemante, y este puede presentar un patrón característico. Se puede presentar de 2 a 5 horas posteriores a la ingesta de alimentos, durante el ayuno, o se puede presentar como un malestar nocturno. Algunos manuales mencionan que este malestar nocturno se va a presentar en forma de un despertar que va a ir en torno de las 0 o las 3 horas de la madrugada. Hay que estar al tanto de los datos de alarma. Se debe sospechar de una hemorragia de tubo digestivo cuando se presente melena, hematemesis, se presente rectorragia o anemia. Se debe sospechar de una obstrucción secundaria a una úlcera péptica cuando haya distensión y o vómito. Y en el contexto de una úlcera péptica se debe sospechar de un cáncer gástrico cuando la dispepsia se acompaña de pérdida ponderal. La perforación se debe pensar cuando de manera inicial el dolor se encuentra localizado, posteriormente se haga más generalizado y pueda presentar una irradiación hacia los hombros. El diagnóstico de la úlcera péptica idealmente debe ser endoscópico. No todos los pacientes van a ser candidatos para la realización de una endoscopía. Únicamente se va a realizar endoscopía en aquellos pacientes que presenten datos de alarma o que el inicio de la dispepsia haya sido posterior a los 55 años. En aquellos pacientes que no sean candidatos a la realización de una endoscopía, se puede optar por la realización de una serie esófago-gastrodenal. Se debe realizar una prueba para la detección del Helicobacter pylori. En aquellos pacientes que no sean partidarios a la realización de una endoscopía, se va a tomar como método de elección para la detección del Helicobacter pylori el método no invasivo de la prueba de carbono isotrópico 13 en aliento. Y en aquellos pacientes en los que se realice una endoscopía, se va a realizar una toma de biopsia y una prueba invasiva, siendo de elección el test rápido de ureasa. También hay otras pruebas para la detección del Helicobacter pylori que no son invasivas, como son la detección de antígenos fecales y las pruebas serológicas. En cuanto al tratamiento, va a consistir en dos pilares: la administración de antiácidos, como son los inhibidores de la bomba de protones o los anti-H2, y la administración de tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori. Estos son los esquemas que presenta la guía de práctica clínica para la erradicación del Helicobacter pylori. El de primera línea consiste en la administración de inhibidor de la bomba de protones, claritromicina y amoxicilina. La duración de los tratamientos va a ser por 14 días. Una mnemotecnia para recordar el tratamiento de primera línea para la erradicación de Helicobacter pylori es la palabra OCA. OCA es una manera de referirnos a un ganso doméstico. O hace referencia a la administración de omeprazol, C de claritromicina y A de amoxicilina. El tratamiento de segunda línea consiste en la administración de inhibidores de la bomba de protones, tinidazol, tetraciclinas y bismuto. Una mnemotecnia es la palabra OTB, que hace referencia O a la administración de omeprazol, T a tetraciclina y tinidazol y B a la administración de bismuto. Existen otras indicaciones para la administración de tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori. Hay una mnemotecnia que es pensar en oncología, hematología y farmacología. Hay 4 indicaciones relacionadas con oncología: la presencia de un linfoma gástrico, la gastrectomía posterior a un cáncer gástrico, el ser familiar de primer grado de un paciente que haya padecido de cáncer gástrico, el hecho de tener lesiones precursoras de cáncer gástrico como son la atrofia o la metaplasia gástrica. Hay que pensar en hematología porque la presencia de una anemia ferropénica, una púrpura trombocitopénica autoinmune sin causa aparente son indicaciones para la administración de tratamiento erradicador. Y en farmacología porque el uso de AINES en pacientes que son portadores o que
de una úlcera péptica es una indicación para la administración de tratamiento erradicador, así como también el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones. Hay ciertas particularidades en cuanto a cada una de las úlceras de acuerdo a su localización, si estas son gástricas o duodenales. El 95% de las úlceras duodenales se van a asociar a infección por Helicobacter pylori. Van a presentar factores de riesgo como antecedente familiar de úlcera duodenal, el hemotipo O y la presencia de un antígeno leucocitario humano B5. Estos, más que ser factores de riesgo, se teoriza que entre familiares es más frecuente o más probable que se disemine una infección por Helicobacter pylori. Y las úlceras duodenales van a presentar de manera más demarcada el patrón doloroso en ayuno posterior a de 2 a 5 horas posterior a la ingesta de alimentos o durante las noches. Y en cuanto a las úlceras duodenales, se menciona que no es necesario continuar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones si ya se ha administrado tratamiento de erradicación. Únicamente el 60 al 80% de las úlceras gástricas se relacionan con infección por Helicobacter pylori. Estas van a presentar un patrón menos característico, va a estar menos asociado al patrón doloroso. Se van a presentar de manera más frecuente en la sexta década de la vida y su localización más frecuente es la curvatura menor. Estas habitualmente conllevan un cierto grado de gastritis asociada. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico son fáciles de recordar. Se va a realizar tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que no toleren el tratamiento médico, no tengan apego al tratamiento médico, haya una recidiva del tratamiento médico o hayan tenido múltiples tratamientos médicos. También cuando exista un riesgo de complicación. Esto es en pacientes que presenten unas úlceras duodenales gigantes, que tengan inmunosupresión. La guía de práctica clínica presenta un algoritmo para el manejo de la úlcera péptica. Este puede parecer complejo, pero desglosándolo se vuelve más sencillo. Lo primero que hay que hacer ante un paciente con una úlcera péptica es cuestionarnos si presenta datos de alarma, como ya los vimos en el video de dispepsia funcional. Vamos a repasarlos. Esto es un inicio de la dispepsia posterior a los 55 años, el uso de AINES y también el antecedente familiar de cáncer gástrico. Otros de los datos de alarma asociados es la presencia de disfagia, hemorragia o vómito persistente. También la presencia de alteraciones en la exploración física que nos orienten hacia una neoplasia gástrica, la presencia de pérdida ponderal, de anemia o de episodios de broncoaspiración en excesos de tos nocturna. Bien, una vez que descartamos o confirmamos datos de alarma, dependerá el estudio posterior a realizar. Si el paciente no presenta datos de alarma, se debe realizar una serie esofagogastrodenal. Si el paciente presenta alguno de estos datos de alarma, el estudio a realizar es una endoscopia gastrodenal. Vamos a pasar primero con la parte derecha del algoritmo, a la realización de una endoscopia. Se llega a la realización de una endoscopia mediante dos situaciones: en un paciente que presenta datos de alarma o en un paciente que no presenta inicialmente datos de alarma y que en la serie esófago-gastroduodenal se encontró una úlcera péptica. Estas son las dos maneras de llegar a esta parte del algoritmo. Posteriormente a la realización de la endoscopia gastroduodenal, debemos cuestionarnos si encontramos o no una úlcera péptica. En caso de no encontrar una úlcera péptica en la endoscopia, se va a volver a la parte izquierda del algoritmo. Si encontramos una úlcera péptica, debemos determinar su localización. Si esta es duodenal, vamos a pasar inmediatamente a administrar el tratamiento de erradicación contra el Helicobacter pylori, así como terapia con inhibidor de la bomba de protones durante 8 semanas. Si la úlcera es de localización gástrica, se realizará la toma de biopsia con una prueba de detección para Helicobacter pylori, un test de ureasa rápida. En caso de encontrar una neoplasia, se va a referir a cirugía oncológica, y si no hay lesión maligna, se va a administrar tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori, así como tratamiento con inhibidores de la bomba de protones.
Después de esto se realizarán endoscopías de control y una prueba de aliento con carbono isotópico 13 para el seguimiento clínico de manera periódica. En el caso de haber realizado una serie esofagogastroduodenal o en el caso de que que la endoscopía no haya mostrado una úlcera péptica, hay que cuestionarnos si disponemos de las pruebas no invasivas para la detección del Helicobacter pylori. En caso de no tenerlas, únicamente vamos a administrar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Si los tenemos y estos dan positivo, vamos a dar tratamiento de erradicación e inhibidores de la bomba de protones. Y si la prueba no es positiva, pues únicamente inhibidores de la bomba de protones. Ya lo siguiente es únicamente el seguimiento. Aquí vamos a dar de manera inicial el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones durante 4 semanas. Si los síntomas no ceden, vamos a continuar hasta completar 8 semanas. Y si los síntomas continúan sin ceder a pesar de las 8 semanas de tratamiento, ahora sí vamos a considerar otras posibilidades, como resistencia a los tratamientos, considerar un tratamiento de segunda línea de erradicación, considerar un tratamiento quirúrgico o que sean úlceras gigantes que requieran o bien de un tratamiento más prolongado o de la realización de un tratamiento quirúrgico. En caso de que se dan los síntomas, únicamente vamos a dar el seguimiento de manera periódica. Con referencia al tratamiento quirúrgico, existe la clasificación de Johnson. En base a esta es el tratamiento quirúrgico a seguir. Esta clasifica las úlceras gástricas en 4 tipos. La tipo 1 es aquella que se encuentra en el área de transición en el cuerpo y el antro gástrico. La tipo 2 es la presencia de una úlcera gástrica y una úlcera duodenal asociadas. La tipo 3 es una úlcera prepilórica. Y la tipo 4 es una úlcera con localización en la curvatura menor en la unión esofagogástrica. Las úlceras de tipo 1 se van a tratar con una gastrectomía distal. Las úlceras de tipo 2 y tipo 3 se van a tratar de la misma manera. Estas se asocian habitualmente a estados hipersecretores, por lo que se va a realizar una antrectomía asociada con una vagotomía troncular. Y la úlcera tipo 4 de localización esofagogastroduodenal, en esta se va a realizar una gastrectomía subtotal y una Jeder-Rous. En el caso de detectar una úlcera únicamente duodenal, se va a hacer una vagotomía supraselectiva. Todos estos procedimientos deben de asociar una técnica de reconstrucción gástrica, sea Billroth 1, que consiste en la realización de una gastroenostomía, sea una Billroth 2, una gastroionostomía o una Jeder-Rous, en la que se va a hacer una gastroionostomía con una asa de 50-60 centímetros para prevenir el reflujo biliar.